30 años de visualización, de denuncia, de enredo. Entonces entraña el mentarnos así. La Delphiniflor es una planta, un arbusto que nace en cualquier lugar, pero sobre todo en la basura. Es muy bonita, tiene mucho colorido, pero es venenosa cuando se la quiere arrancar, ¿no? Y tomar pa' una, ¿no? Todo ese simbolismo tiene que ver con nuestra manera de relacionarnos y hacer. Ante épocas en las que los sectores en exclusión nos usaban los partidos o grandes sindicatos o el poder para sus intereses, nosotras buscamos que nuestras luchas y nuestro hacer diario tenga autonomía y que desarrolle sus objetivos sin que nos medie los intereses de otras estructuras religiosas o partidarias o lo que fuere. Por invitarme a esta visita de Manolo. Buenos días, ¿cómo va? Bueno, contanos un poco de qué se trata, en qué consiste, cómo es que se da esta llegada de Manolo aquí a Totoras y en qué te parece que lo podemos aprovechar los totorenses, ¿no? Básicamente. Bueno, como ya se viene repitiendo desde hace bastante tiempo, bastantes años, Manolo forma parte de una organización, de una coordinación que se llama Baladre y desde hace muchos años viene articulando actividades con gente o organizaciones de acá de Argentina. Dentro de estas actividades hemos coordinado charlas o visibilización de algunos materiales escritos, de algunos libros. Hemos recibido a compañeros y compañeras que venían de allá para conocer y entender un poco cómo nos relacionamos y cómo vivimos y cómo tratamos de construir por este lado, acá en Argentina. Y bueno, siempre pensando en que cuanto más fuertes sean los lazos entre las personas, se puede hacer una construcción más amable, armónica y que permita que todos estemos viviendo mejor. Así que en ese sentido es un poco la visita de Manolo hoy. En las calles, siempre en las calles. Por eso salimos de Porto, seguimos por Extremadura, Castilla y León, Madrid, y llegamos a La Mancha, a Cuenca, enredando de una manera particular temas que cotidianamente abordamos. No han sido todos los temas, pero han sido 9 temas que día a día nos han posibilitado actualizar, poner en común las reflexiones que durante 30 años hemos ido elaborando las gentes diversas de Baladre. Bueno, yo tuve la posibilidad de haberlos visitado, haber conocido muchos de los grupos que forman parte de la coordinación de Baladre en el Estado español y también pude conocer a través de ellos un poco de la diversidad de realidades que viven y las luchas que están llevando adelante, las construcciones que están llevando adelante. Quedé comprometido por la forma en que están trabajando y bueno, siempre cuando viene Manolo es un gusto, un placer poder recibirlo y poder charlar y ponerse de acuerdo en qué otras cosas seguir trabajando. Exactamente, básicamente bajándolo a nuestras realidades, ¿no? No solamente la del país, sino la nuestra, donde nos toca vivir ahora, que es aquí Totoras, y una región que tiene sus cosas a luchar y a trabajar y a construir, ¿no? Totalmente, es desde ese lugar siempre que entablamos las relaciones, hablando desde lo que nos pasa en lo cotidiano. Bueno, lo que nos pasa hoy acá está muy atravesado por lo que mencionabas vos recién en la introducción.
el tema de las inundaciones y también el esfuerzo, la lucha que venimos llevando adelante por poner en el tapete la discusión del modelo productivo, poder hablar de otras formas de producción y otras formas de relacionarse. Bueno, eso será un tema que nos atraviesa seguramente en la jornada de hoy de charla con Manuel. Exactamente. Y vos también desde el CEA, ¿no? Desde un lugar en el cual también podés construir y multiplicar conceptos a la sociedad. Sí, yo desde el CEA nosotros estamos llevando adelante, como vos lo sabés, lo hemos contado en alguna nota, el curso de huerta agroecológica. También en el vivero introducimos la agroecología, no solo de la forma de producir, sino en la forma de relacionarse, en la forma de intercambiar lo que producimos, cómo nos plantamos como sujetos dentro de la sociedad, buscando siempre el espacio para la diversidad y la igualdad. Y a Manolo un poco lo conozco porque cuando fui a estudiar un poco de agroecología en Andalucía, Manolo es compañero desde hace muchísimos años con el director de la maestría de agroecología, Eduardo Sevilla Guzmán, que es un poco uno de los tantos referentes que tiene la agroecología en todo lo que es nuestra cultura occidental, o por decirlo de algún modo, digamos. Y bueno, a través de Manolo también he accedido a muchos textos y personas que están involucradas en eso por supuesto, para aplicarlo en la vida cotidiana. En este caso, uno de los roles que estoy desarrollando, una de mis funciones que estoy desarrollando dentro del CEA, Totoras, acá en la ciudad. Bueno, Manolo, bienvenido a Totoras, básicamente a nuestro canal, en este caso, si es que a Totoras ya ha venido en otras oportunidades. Gracias por este rato, a vosotros. En este ambiente que es muy cálido, la verdad, que ofrece Sebastián. Y se agradece. Bueno, a ver, ¿cómo se puede explicar cuáles son las misiones, las funciones de Baladre, que es esta coordinación en la que usted trabaja y por la que también ha llegado a relacionarse con Argentina? Como muy simple y muy claro. Nosotras somos hijas de una dictadura que a la par, en los años 70, en el Estado español, coincide en el tiempo con una crisis ya profunda, sin vuelta, del capitalismo y un cuestionamiento de la sociedad patriarcal. En ese contexto de crisis aparece también el desempleo. Gentes que de repente, por primera vez, no tienen estabilidad de recursos porque carecen de posibilidad de actividad productiva, ¿no? De contratación para terceras o de desarrollo propio. Ese es nuestro origen. 1982, en ese contexto, muerto Franco, con el fracaso de la posibilidad de ruptura política, ahí nacemos. Y nacemos con una voluntad, una misión que comentabas, que es la de generar relaciones entre personas y grupos diferentes que nos posibilite el apoyo mutuo. Unas relaciones que nos dé pie a encarar la cotidianidad de la vida, nuestras necesidades básicas. Comer, refugiarnos, cuidarnos y sostenernos, ¿no? Claro, es bastante importante lo primero que he dicho. Si nuestra lectura es que no hay salida en la economía libre de mercado a las necesidades humanas, tenemos que encarar la vida desde otros valores. Así es como en los años 80 empezamos a cuestionar todo lo que son las políticas de lucha contra la pobreza que parten fundamentalmente del Banco Mundial y que se transfieren a todos los países del mundo en diferentes escalas y formas, ¿no? En los países llamados centrales, como el nuestro, es desde los llamados estados de bienestar y desde una lógica de prestaciones y ayudas, y en vuestros países son lógicas parecidas, pero en categorías, digamos, inferiores en cuanto a cuantías. Analizamos el por qué McNamara, en los años 60, cuando pierden el conflicto de la guerra de Vietnam, descubren la importancia
de que la gente empobrecida se responsabilice y la sociedad de quienes están fuera. Claro, es muy inteligente por parte del poder. Es algo así como, no te posibilito la vida, pero además te planteo que te solidarices por abajo, entre las gentes humildes. Cuando descubrimos toda la lógica y la estrategia, planteamos otra dinámica, que es la lucha contra el enriquecimiento ilimitado de pocas personas que acumulan los recursos de todas. Decir esto así entraña inmediatamente que marques objetivos de cómo redistribuir los recursos que se han apropiado pocas. Y para eso siempre hace falta el Estado. Hace falta el Estado como una situación intermedia para llegar a la sociedad, porque la ciudadanía, la gente al final, tenemos que controlar también y entrar en esos procesos, por supuesto. Entre digamos, el mercado... Ustedes sí. Pueden no siempre ser compatibles con los del Estado. Claro, por supuesto. Y ahí se dan los conflictos permanentemente. Nosotras, de entonces aquí, es importante el previo, lo que hemos abordado es la lucha por todas nuestras necesidades básicas, para toda la gente, y no solo en nuestro país, sino en el conjunto de la humanidad. Bien. Tener una mirada que nos encadene, nos vincule, pues como sucedió aquí, cuando nos llamó la gente piquetera en el 2002, saber de nuestras prácticas por la lucha por la renta básica, por ejemplo, ¿no?, de las iguales. Lo hacían desde una mirada de, además de repartir el empleo existente, además cómo abordamos el trabajo, que es distinto que el empleo, las actividades humanas que ayudan a reproducir la vida, cuidados, limpieza, higiene, alimentación, o sea, lo más elemental. Y por otro lado, cómo conseguimos que ese 1% de gente tan rica, que lo tienen todo, conseguimos presionarles socialmente para que devuelvan lo que es de todas. Entonces, estas son como nuestras grandes líneas, ¿no? Grandes líneas que parten de barrios y territorios que llamaríamos en Argentina villas miserias o territorios similares. Barrios de gente que fue trabajadora asalariada, que el mercado en un momento concreto, bueno, pues la desecha y quedan ahí desde los años 80 y ahí siguen, nunca han vuelto. Y se reproducen y se por supuesto, en medio de esas necesidades. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Y ahí también se dan cientos de otros análisis. Claro, por supuesto. Ahí abordamos, a la hora de buscar soluciones, bueno, si hay viviendas vacías por millones y hay gente sin casa, sentido común. Lo que hay es que ocupar esas viviendas, si no las dan, para que esa gente no duerma en la calle. Y eso lo han hecho en España. Y lo hacemos constantemente, y lo seguimos haciendo. Y, bueno, seguramente todo esto que está contando potenciado en los últimos años, donde también ha sacudido una crisis a España, ¿no? Claro, pero situaba que el origen está allá. Sí. Lo que sucede es que a partir del 2008, lo que éramos un tercio de la sociedad pasa a ser casi la mitad de la sociedad. Y al sumar estas nuevas gentes que vienen a situaciones de empobrecimiento y exclusión, claro, primero, son gentes que venían con una idea de que creían que a ellas nunca les iba a tocar, que eso era cuestión de otras. Además, tuvieron, pero no retuvieron, y lo perdieron todo. Entonces, es otra psicología, otra sensación también. Y claro, una cosa es un 30% de la sociedad, llegar a cifras del 50%, o sea, es una barbaridad. O sea, de niveles de empobrecimiento, de precariedad laboral y de vida. Claro, el 2008 lo que sucede fundamentalmente es que la crisis de los bancos, en el caso de nuestro Estado, hacen así y nos la trasladan a la población. Ellas, que fracasaron, las entidades financieras, en vez de cerrar y decir, bueno, pues hemos jugado a la ruleta y hemos perdido. Pues no, dicen, hemos perdido, que el Estado nos rescate y solucione nuestro problema. Un Estado que tenía un 15% de deuda, como Estado, lo público, de repente pasa a tener este año casi el 101% del Producto Interior Bruto. ¿Qué se ha hecho? El Estado, junto con la Unión Europea, diseña un modelo en el que se responsabilizan de la deuda de los bancos. Y
eso implica que ya no hay dinero ni para vivienda, ni para sanidad, ni para educación, o sea, todo para los bancos. Y las personas quedamos desnudas totalmente, sin recursos. Manolo, y ese porcentaje de gente que pasa, que pierde la estabilidad laboral, que se empobrece en cuanto al poder adquisitivo, ¿en qué situación queda en su vida cotidiana? Porque por ahí se pueden hacer algunos paralelismos, puede haber similitudes, claro que los hay. Con la Argentina, digamos. Una persona que pierde la estabilidad en España en todo este tiempo, que pasa a engrosar ese 50% de personas sin trabajo, ¿su casa también la pierde? Pierde la casa, pierde las relaciones humanas a menudo, pierde el estado en términos de salud a nivel psicológico, pierde el ser, porque lo había entendido su ser, persona, a través de un empleo y de unos recursos que le posibilitaban empleo. Claro, si además de no tener empleo, el Estado todos los recursos se los da al mercado, a la banca, pues además se pierde la ley de dependencia, no hay para sanidad. Entonces, claro, son personas que tienen que volver a casas de sus padres, muchas, a entornos familiares, y quienes no tienen familias se quedan pues en la indigencia. Y en ese caso se pueden llegar a formar conglomerados de viviendas precarias, claro, por supuesto. Aquí como zonas de emergencia. Sí, claro, por supuesto. Nuestros barrios son barrios, por ejemplo, por poner un ejemplo, Palma, Palmilla en Málaga, Las 3000 Sevilla, la zona norte de Granada, qué decir, la Sagrada Familia en A Coruña, Coia en Vigo, cantidad de barrios periféricos de nuestras ciudades que ya tenían a mucha gente sin recursos. De repente se amplía la mancha, hay más barrios, más territorio y hay más sectores. O sea, pero curiosamente en un estado donde tenemos 4 millones de viviendas deshabitadas vacías que se han quedado ahí. En el mismo lugar donde pasan gente que no tiene casa. Bueno, claro. Y en todo el mundo seguramente se vendrán situaciones parecidas. Parecida. Lo que pasa es que en el Estado español fue el Estado refugio de capitales mundiales que durante 10 años, por un cambio de la ley del suelo, con el gobierno Aznar, se posibilita que todo el dinero de la burbuja financiera viene allí a invertir en el cemento. Y durante 10 años, o sea, se gasta el doble de cemento en el Estado español que Italia, Alemania y Francia juntas. O sea, es increíble. Y la mancha de construcción es impresionante, ¿no? Claro, todo eso está muy unido a lo que estamos viviendo ahora, que es los sobres que los partidos políticos daban las constructoras y los sectores inmobiliarios, con todo lo que ahora se está destapando en el último año de financiación del Partido Popular, totalmente. De la mayoría de los funcionarios. Sí, claro. Sobre todo de los grandes partidos, del PP y del PSOE. Bueno, ¿y qué fue el 15M? ¿Cómo analizás lo de Podemos? ¿Y qué es lo que puede pasar en España en estas próximas elecciones? Bueno, vamos a entrar a la Argentina. Muy bien. Primero, el 15M... Perdón, lo pregunto, Manolo, porque incluso hay mucha gente de nuestra ciudad que vive en España, que se fue en aquel país, muchísima, yo conozco. Muchísima gente, y además también aquí hay muchos españoles que han venido en aquellos momentos de inmigración aquí, y que han formado sus vidas. Tenemos una relación muy fluida y a veces la comparación es tentadora, ¿no? Sí. Mira, es una situación de acumulación. Durante 20 y pico años, los colectivos sociales fuimos poniendo en el vaso gotitas de agua de esfuerzos, de luchas, y el 15M lo que sucede es que se desbordó el vaso. Entonces, una puede decir, la última gota es la importante. No, para que haya la última gota y el desborde, ha habido 25 años de acumulación de gotas, de procesos de gente que se quedó fuera, de gente que fue perdiendo todo. Y en esa búsqueda y en esa lucha hubo un momento que dijimos, basta, no puede ser más. Una convocatoria normal, corriente, típica de acción en la calle, se desborda porque genera ya una sensación de hartazgo, de hastío, y provoca una, digamos,
un planteamiento generalizado de no podemos soportar más esto. Lo bonito del 15M, además de desobedecer y de quedarnos en las plazas, es de que se cuestiona también el sistema capitalista, se cuestiona el patriarcado, se cuestiona la Unión Europea por primera vez y se pone en el centro las necesidades de las personas. Cuando se dice no hay pan para tanto chorizo, se está expresando, o sea, no solo es que se lo han llevado todo y calentito, sino es también de que nosotras tenemos necesidad de comer. O cuando se dice viviendas vacías y gente sin casa, se está diciendo no vamos a permitir más desahucios. Y se pone en marcha a partir del 15M un movimiento que es la PA, o sea, todo iniciativas en todas las ciudades que frenan todo lo que son los desalojos, los desahucios, y hay todo un aprendizaje de relación entre la gente que se envalentona. Y es decir, ostras, juntas podemos, solas no, pero de repente supero el miedo, me relaciono con otras y veo que podemos hacer cosas y conseguimos cosas. Esa es la gran importancia, el gran valor que tiene el 15M. Es como que desata la posibilidad de volver a relacionarnos y a colocar lo más elemental y básico, la vida, en el centro del hacer diario. Esto, claro, genera todo un mecanismo represivo, ¿no? La ley Mordaza hace poco y otras leyes que van orientadas a frenar, a ver cómo contienen todo este despertar, entre comillas, colectivo, que, reitero, viene de la acumulación de 25 años de despertares y acciones. ¿Y se canaliza políticamente en esta agrupación o no es en todos los casos? Bien, yo creo que... ¿Tu posición, por ejemplo? No, también de las sí, luchas sociales. sí, sí. Yo creo, y se lo digo a las compañeras de Podemos, amigas, cercanas, ¿no? Y a otras, el Estado español hoy es muy rico en propuestas también institucionales. Quiere decir, están Ganemos, están Ahora Madrid, está Zaragoza en Común, están las Mareas Atlántica en A Coruña. Hay varias. Muchísimas. De ese 15. Está Bildu, que es la primera fuerza municipalista en Euskal Herria. Digo, ya que estamos, explicar cómo es la realidad. Lo que más trasciende quizás al porque los media le interesan, los grandes, estamos ante un medio, y entonces la comunicación tiende a simplificar las realidades porque además es un mecanismo de ocultar la diversidad. Por eso me parece importante, claro, en Argentina en los últimos años, el tema de los medios. Claro, porque tú muestras Podemos y no muestras que hay una articulación tan diversa, tan rica, tan múltiple, que ahí hay otro tipo de efervescencias también y de dinámicas sociales pero que muy interesantes. Donde, entrando en Podemos, bueno, ellas hacen una lectura tras leer movimientos sociales en América Latina que intentan trasladar casi miméticamente, ¿no? Vamos a tener un perfil de país, un perfil de necesidades muy elementales y vamos a situarnos en una indefinición en términos ideológicos. Vamos a hacer este esfuerzo, sobre todo en los últimos meses, ¿no? Con la idea de ser hegemónicos, de conseguir el gobierno del país. Esa fue su intención. Las cosas ya no están así, porque tienen que digerir toda esta diversidad de la que estoy hablando. El Estado español es un Estado multinacional, donde hay realidades como la de Euskal Herria, Cataluña, los países catalanes en su conjunto, Canarias, que es una colonia, Galicia, que es otra nación no reconocida, la misma Andalucía. Entonces, claro, es un Estado hecho a sangre y fuego, donde se fuerza a la gente a estar en la corona. Entonces no hay como en Argentina que las constituciones de cada una de vuestras provincias tiene un punto final que dice y nos vinculamos a la República Argentina. No, eso allí no es así, ¿no? Entonces esa tensión también es muy importante tenerla en cuenta para comprender el por qué también ahora Podemos ha llegado a su techo si no es capaz de vincularse a todas estas realidades, digo en el ámbito institucional, que no es el mío, en el terreno electoral, que tampoco es el mío. Pero bueno, desde los movimientos sociales, que es donde sí nosotros nos colocamos,
somos conscientes que más allá de Podemos, todo lo que es señalado, y a partir del 15M, en ese proceso de acumulación, hay una gran receptividad social, querer saber, porque la gente ya percibe que se tiene que plantear la vida, que no puede solo delegar o votar. Entonces quieren saber, quieren comprender a dónde va la locura de la Unión Europea. ¿Cómo puede ser que en Grecia, con 8 huelgas generales, votan una cosa y les obligan a hacer otra? O sea, ¿cómo puede ser? O sea, claro, la gente ya se hace muchas preguntas. O sea, ya ni siquiera vale votar en términos de papeleta. O sea, son conscientes de que las cosas, digamos, la vida nos tenemos que responsabilizar de ella. O sea, vale, votarás o no votarás, pero además de eso vas a tener que cotidianamente poner energía, vitalidad, relación, para accionar con otras. Entonces, de alguna forma, lo que nosotras estamos viendo, y por lo menos las gentes de Baladre, la gente de CGT, Ecologistas en Acción, muchos sectores sociales, ¿no?, y muy diversos de todos los que he señalado, pero yo digo por lo menos nosotras, con estos dos otros grupos, ¿no?, estamos buscando cómo ayudar a generar condiciones para construir la vida en el día a día desde otro lugar, con mucho apoyo mutuo, con muchos cuidados y sobre todo desde esa capacidad que tiene el ser humano cuando se junta con otras de dar soluciones, ¿no?, en poner en común recursos, inteligencia y poder demandar y recuperar recursos. Por ejemplo, allí como aquí tenemos una agricultura intensiva. Allí como aquí es una agricultura finiquitada. La Unión Europea además determina cuánto se produce, qué se produce y para qué mercados se produce. Claro, eso pierde toda la diversidad de la producción que tiene que ver con esas tierras, esos territorios, adecuadas a unas habilidades y haberes históricos que han quedado, pues bueno, ahí ocultos, ¿no?, soterrados. Pero por otro lado, con el cemento no se come. Nosotras tenemos una crisis real alimenticia que se resuelve con las importaciones foráneas, pues bueno, pues como pasa a vosotras en Argentina, que producís soja para China o producís soja para el Estado español o para Francia, pero es un monocultivo. Claro, de la oliva, del aceite no se come en Andalucía solo. O sea, necesitan... El problema de Andalucía es el monocultivo de la oliva. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Lo que sucede aquí con la soja, ¿no? Por supuesto, claro. Y además, con el gran problema de que nosotros ya tenemos una superestructura, que es la Unión Europea, que dice qué es lo que hay que producir. Y al Estado español le dicen, usted tiene que producir camas. Camas para que venga la gente que tiene recursos del norte de Europa o de otros países del mundo a tomar sol. O tiene que producir aceitunas, pero hasta aquí. O sea, no más, no más, porque entonces es un excedente y yo ya tengo sobrantes aquí, allá. Es decir, hay un control estructural de la producción. Eso es lo grave que además tenemos en el Estado español. O sea, tenemos una superestructura fuera del Estado español, en Bruselas, que determina qué es lo que allí hay que producir y cómo tiene que ser nuestra vida. Eso es lo novedoso. Los griegos ahora, después de haber votado, que no querían el rescate, no sé qué, no tienen capacidad de poder decidir, porque la Unión Europea le amenaza. Claro, entonces esto es lo nuevo. Ya no hay democracia, ni siquiera representativa. Situaciones claro, seria, claro, por supuesto. Una extorsión que como pueblo es muy difícil también administrar. Claro, Varoufakis le decía, esto es la mafia. Decía, esto es la mafia. Y es cierto, y a nuestros estados les han dicho, oiga usted, me tiene que salvar a la banca, no a las personas. Oiga usted, tiene que salvar a las empresas. Esta es la locura que estamos viviendo. En un contexto de un capitalismo con crisis acumulativas una encima de otra, que ha salido desnuda en pelotas a mostrar la tiranía del mercado. Ahí es donde, de alguna manera, las gentes de Baladre utilizamos esta situación como punto de partida para un implemento, sumar aún más energías, más voluntades, para ya no solo estar en la calle, ya no solo denunciar, ya no solo frenar el terrorismo del Estado, sino articular
lo que venimos haciendo en los últimos años, pero ahora de manera singular y colectiva, construcciones en positivo, que se diría, formas de relación, de acción, de construcción de vida, de cotidianidad, de apoyo mutuo sobre lo más elemental y lo más básico, la vivienda, la comida, los afectos, sostenernos. ¿Y cómo ves a la Argentina en todo este contexto? Bueno, yo creo que la Argentina, como todos los países hoy, desde hace tiempo, no es ajena a las estructuras globales. Entonces, tiene que pegar a la puerta del FMI, aunque lo resuelva de otra forma, tiene que pegar a las relaciones geopolíticas con Venezuela, con Brasil, tienen que construir alianzas para tener algunos grados más de autonomía. Bueno, la realidad, digamos, de la influencia de lo que tiene que ver vuestro modelo productivo con el mercado mundo es evidente, ¿no? No es casual que estéis produciendo soja en las tierras más ricas, dicen, de una de las tierras más ricas del mundo, ¿no? O sea, no tenéis diversidad productiva, ¿no? O sea, porque el mercado, la productividad inmediata, la riqueza inmediata, os está condicionando el futuro de vuestras tierras, ¿no? Y eso es lo que han hecho con nosotras también, de otra forma. Con el argumento de que el mundo va a tener cada vez más habitantes y que este país será generador de alimentos que a veces no llega a nuestro propio país. Pero claro, el problema, vamos a situar los grandes retos de la humanidad hoy. La ONU, que no es nada revolucionaria, No ni nada. Sí, en términos de bueno, de discurso antisistema, ni estas, reconocen que hacia el 2030 aproximadamente ya no habrá petróleo como lo conocemos hoy. A ver, si las energías fósiles, la ONU reconoce que en el 2030 la disponibilidad de petróleo no tiene nada que ver con lo que hoy conocemos, en el 40 le tocaría al gas y en el 50 el carbón, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo va a sobrevivir este modelo productivo intensivo? Porque claro, no solo es tierra, hay que echar abonos químicos, hay que sulfatar, hay que hacer una serie de barbaridades que tienen que ver con este modelo. Y sin petróleo, ¿cómo transfieres la producción al resto del mundo? ¿Qué energía puede sustituir al petróleo? Porque no hay tampoco plutonio. O sea, nos están mintiendo. Pero estamos hablando de la ONU, que ya habla de la importancia de cómo resituarnos en el territorio, cómo salir de las metrópolis para ir al territorio, al medio, en general rural, y para que la población nos dotemos de hábitats, de espacios que se vinculen a producciones cercanas. Claro, si esto se dice desde estos análisis, ¿qué hacemos nosotras? Porque los gobiernos están haciendo todo lo contrario. Siguen fomentando el ladrillo, la gran urbe, el encanto de la ciudad, la gran metrópoli. Sí, pero ahí no hay huerta, ahí no hay alimentos, no hay producción de circuito corto. Entonces, textos que sirven de soporte del libro es muy interesante porque estamos hablando justamente del caos. Estamos viviendo una etapa en este siglo donde ya no hay armonía ni con los recursos, ni con la naturaleza, ni con los seres humanos. Estamos en un estadio de todas contra todas, donde lo militar está determinando, a través del miedo y el pánico, las políticas. Entonces, los sectores financieros están imponiendo, también en Argentina, con sus mecanismos de presión y sus lobbies, una manera de hacer producción, riqueza rápida, para ese 1% que se queda con todo. Entonces, yo veo a un país con unas enormes posibilidades. Por suerte he podido conocer muchos territorios, ¿no? Todo el país, Sí. Y me parece, evidentemente, esto llegó a ser en un momento una quinta potencia mundial en términos de PIB, y es evidente cómo estáis hoy, cómo está también el Estado español, cómo estamos a nivel global, requiere, para mí, algo fundamental: poner a las personas en el centro, poner la vida de las personas en el centro y alrededor de las personas una producción de circuito corto que, en el tema de la agricultura, donde la agroecología y la diversidad de la producción sea lo importante. Posiblemente no va a generar tantas moneditas,
no va a haber tantos pesos para una minoría. Todo se termina resolviendo desde la palabra rentabilidad. Por supuesto, ¿no? porque... En nombre de la rentabilidad, por supuesto, pero de pocas. Puede haber contaminaciones ambientales, totalmente, todo en nombre de la totalmente. Hace menos de 20 días un amigo, Raúl Civecchi, estaba en un encuentro en Rosario con el tema de las fumigaciones, en concreto aquí en vuestra provincia, ¿no? Yo ya vine hace 12 años al encuentro mundial, al Foro Social Mundial contra las inundaciones a Santa Fe. Y se repite el mismo discurso desde entonces. Este modelo termina con las posibilidades de la buena tierra. Cada vez filtra menos el agua hasta que cae. Cada vez hay menos, se hace más desmonte. El no tener rotaciones en los terrenos. ¿Qué os voy a contar a vosotras? ¿No? Claro, esto lo más grave además es que ahora, con este modelo intensivo, se fumiga por aire, se hacen barbaridades y pasa como pasa en Andalucía, en Isla Mayor, que llevan años fumigando por arriba y el índice de cánceres en Isla Mayor es 15 veces más que cualquier otro terreno de producción intensiva en Andalucía. Claro, vosotras aquí lo estáis viviendo también. Conozco sectores aquí desde entonces que vienen denunciando, ¿no?, todas las consecuencias para la salubridad, para la vida. Entonces, claro, retos para ubicar el momento que estamos viviendo. O recuperamos la producción intensiva, nos resituamos en el territorio saliendo de Rosario. Hay un amigo de este libro en concreto, Luis González, que dice: a partir del 2050 las futuras minas no van a estar bajo suelo, las futuras minas de metales que necesitemos van a estar en las ciudades, que serán inhabitables, y estaremos en otro lugar buscando cobre, buscando plomo, buscando cemento, reconvirtiendo, porque no hay salida en las metrópolis. Nos han colocado en un caos donde estamos viviendo todas, allí y aquí, que no tenemos salida. Entonces, claro, articular una salida, allí en qué estamos, grupos de producción y consumo de circuito corto, apoyar un modo de producción, o sea, en la agroecología, de verdaderos alimentos, o sea, no contaminados, no envenenados, no de semilla única, no de interés de Monsanto, sino alimentos que tengan que ver con las posibilidades de esa tierra en ese entorno y que estén cerca de la persona. ¿Han logrado avances en esto, sí, así en España? Sí. ¿Cómo es el tema del acceso a la tierra? El acceso a la tierra muy a menudo es a través de luchas. Nosotras hoy en día, históricamente, allí tenemos un sindicato, se llama SOC, ahora SAT, que todos los años, simbólicamente, pero también en la práctica, ocupan tierras del Estado o de marqueses o duques, que allí, tristemente, allí ni tenemos museos de la memoria, allí no hay, allí seguimos con el medievo, que tiene la primera propiedad de la tierra en Andalucía, la duquesa de Alba y hoy en día su descendiente, que esta señora ha muerto, pero su hijo es el mayor propietario de tierras en Andalucía. Ahí estamos, algo así, estamos en un país que aún tenemos monarquía, en el siglo XXI. Increíble, increíble. Sí. En el 15M también hubo una expresión clara en contra de la, de la monarquía. Sí. ¿Se pudo vislumbrar eso también? También. Lo que sucede es que han hecho operaciones de, lógicamente, a ver, nosotras actuamos, pero ellas también. Entonces, lo que está pasando en el Estado español, por terminar primero, si quieres, con la otra parte, la cuestión de la ocupación de tierras o de el uso de tierras en baldío, cada vez nosotras, las gentes de Baladre, ecologistas de hace mucho más tiempo, y más gentes, estamos en ello, porque nos va el futuro. O hacemos esto o hacemos esto, no hay más. Y tenemos que empezar a reaprender las habilidades productivas de los alimentos, cómo generarlos autónomamente del mercado. Y esto es muy interesante porque esto ha desarrollado una lógica de producción y de consumo, grupos de consumo en las ciudades, donde cada vez más nos vinculamos sectores en exclusión social, en barrios periféricos, en villas, con sectores también del medio rural que estaba quedando como medio despensa de las demandas del mercado, bajos precios, malas condiciones. Entonces,
como que también estamos abriendo unas posibilidades para el mundo rural de que tengan unas mejores condiciones de vida y que no estén dependiendo de la mediación del mercado a cómo te lo compran o a cómo no te lo compran y cómo especulan, o en la bolsa de Filadelfia, cómo se determinan los precios de las producciones del año que viene. En lo que tú ibas también, o sea, sobre los modelos. Claro, en la medida que tú pones el acento de que estamos viviendo en el caos, o sea, que ya no hay armonía posible, estás hablando de cómo sobrevivimos en una situación que no hubiéramos deseado, pero ya está. No hay energía, no va a haber movilidad y transporte, no hay posibilidad de estar en las urbes. ¿Cómo nos recolocamos en el territorio? Y cómo aceptamos que es mentira por inviable ese espejismo de no hay coltán, o sea, no hay minerales suficientes para que toda la humanidad tenga teléfonos móviles. Es mentira. Claro, estas generaciones de gentes jóvenes hoy, de los núcleos urbanos, o sea, van a ser las primeras que van a vivir una situación angustiosa. Es haber conocido algo que no van a poder disfrutar en el futuro. Ni la automoción, ni la televisión esta de plasma, o sea, porque no hay materias primas. Esto lo saben muy bien ya en África continental. África continental es un caos de basura tecnológica de los países centrales europeos, que van y lo tiran allí, en estados fallidos, ¿no? O sea, y que además le venden el imaginario terrible y terrorista de que sueñen con venir al paraíso, ¿no? Claro, vienen, bueno, de estos también sabéis aquí, ¿no? Porque yo he ido a las villas y veo cómo hay esas situaciones xenófobas de cara a gentes de otros países que vienen, y allí igual, claro. Allí hay miedo, hay pánico, ¿no? Por poner una nota, los países llamados del bienestar, Finlandia, Suecia, Noruega, están teniendo éxito, posiciones xenófobas, racistas, la extrema derecha, por miedo, porque quieren mantener privilegios, porque no quieren repartir, no quieren compartir, se creen tocados por la mano divina. Claro, lo interesante de los procesos que tú señalas en Estado español y aquí es que en la medida que la gente tomemos más conciencia de la centralidad, de la importancia de la vida en las personas, en la relación entre ellas y en la satisfacción de las necesidades reales, más vamos a poder gestionar mejor esta situación caótica. Mientras tomás el mate te voy preguntando cómo analizás en general la situación social de la Argentina, y ahí sí ya nos centramos en uno de los dolores más grandes que tenemos como ciudadanos, que son la conformación de zonas de emergencia, de viviendas precarias, donde no solamente es la vivienda precaria, sino la forma, la falta absoluta de servicios, con alguna asistencia que sea de los estados por medidas políticas, pero no es más que eso, digamos. La situación de fondo no cambia y es uno de los granos más complicados que tenemos en la historia argentina, donde indudablemente se puede discutir mucho en qué cosas fuimos avanzando en todo este tiempo, pero todavía tenemos ese problema social que es doloroso. Claro. Imaginar, yo llegué aquí en el 2003 y de las primeras villas que visité fue Fioritos, pero no Fioritos de Maradona, sino es el Fiorito del final de la cola, donde estaba... El 2001, el del CM nuestro. Sí, el final del 2001, 2002, y donde ves una villa montada encima de un estercolero de una antigua fábrica de detergentes, con los detergentes contaminantes que excluyeron en su día y con chatarras, y ahí viviendo alrededor de 5.000 personas. En esa parte de Fioritos Villa es lo primero que yo conocí y durante años he visitado. Igualmente en Río Cuarto, en Rosario también he conocido cantidad de villas, y en La Plata, en todas las ciudades. ¿Qué ves ahí? Hay un elemento común, hay familias que ya son terceras y cuartas generaciones en ese lugar, con lo cual el problema es estructural, no es una coyuntura. Estamos hablando de muchas décadas, de gentes que ya estaban ahí y de gentes que vinieron luego, que se fueron incrustando ahí. Y estamos hablando además de gentes que, bueno,
digamos, el poder, siempre intentó, ¿cómo decirlo?, como llevarlo a sus rebaños en términos de, con cosas muy ínfimas, las copas de leche, ¿no? Con la leche, ¿no? Ves en todas las villas, ¿no? Una caseta, una casita, que dices, ¿y esta por qué da esto, no? Y generando clientelismos y bajando línea, que decís aquí, ¿no? Eso lo he visto durante todos estos años. También es cierto que vi, y ahora ya no, a MTTs, a movimientos de desocupadas, de gente desempleada y empobrecida que se levantaban y que marchaban, cortaban rutas con asambleas de vecinas. Fue un movimiento para mí muy bonito, impresionante, fábricas recuperadas, una capacidad de autoorganización muy bestia, que a mi entender, es una opinión, claro, como muchas, ¿no? Se perdió porque se creyó que era una cuestión coyuntural, y no es coyuntural. No es coyuntural. Todo lo que he dicho antes vale para Argentina también. Estamos en un reto. El reto es que si la población no demanda, los gobernantes no hacen. Y en un contexto de mundo caótico, por muy piolas gobernantes, hay más capacidad de presión del agrobusiness o del sector financiero en Argentina, en cualquier país, que de la población si no está en la calle. Entonces, si pierdes la calle, pierdes la capacidad de conquistar. ¿Y vos considerás que perdieron la calle porque ellos consideran que han conseguido derechos o no? Bueno, yo creo que, a ver, esto es como, es interpretable, ¿no? Yo lo que he vivido todos estos años, que debe ser la 11ª vez que vengo en estos 12 años, lo que he visto es que cuando se canaliza, como pasa ahora con Podemos en el Estado español, interesadamente desde los media, como que es la respuesta es votar, nos están llevando a los intereses de los sectores financieros y de la gente del 1%, de la gente rica. Nosotros no podemos ceder nuestras vidas a ese 1%. Esa confusión que aquí también se dio, de llamemos clases medias o gente asalariada, de repente accedió a cuando se levanta el corralito a sus recursos o a algunos empleos o dispone de y se cree que ya se terminó el asunto, ya se volverá a crecer. Es mentira, tristemente es mentira. Ojalá fuera cierto que nos equivocamos nosotras. Tristemente no está siendo así. O sea, no hay salida en la economía libre de mercado en un país tan rico como Argentina, que produce un único producto, un monocultivo que ni siquiera aquí huelen, además, que va para la exportación. Aquí lo que se come es el cáncer de la fumigación intensiva. Entonces, claro, ¿cómo hacer esto, no? ¿Cómo romper el sueño del imaginario de la urbe, del edificio altísimo, ¿no? De todas estas cosas, del country? Ay, a ver si yo puedo. No vas a poder, mi amor, no vas a poder. Y más vale que reflexiones sobre eso y que recuperes con sentido común, con inteligencia, la relación con tus vecinas y en eso armes, en el día a día, presión, lucha. ¿Para qué? Para contrarrestar la presión que está claro que el gobierno argentino, cualquiera, va a tener de los sectores financieros y económicos potentes. O sea, y si no hay contrapoder, pues evidentemente ya sabemos lo que pasa. Hablar de Baladre, de las gentes de Baladre, en el 2013 es hablar de personas y grupos que apostamos por un espacio de relación que entiende el apoyo mutuo desde, como dice una compi de Canarias, si nos tocan a una, nos tocan a todas, y nos pueden tocar de muchas y muy diversas maneras y formas. Baladre en este momento está recogiendo además todo lo que es los frutos de estos 30 años en el terreno de las herramientas, los puntos de información y denuncia, lo que es la propuesta de la renta básica de las iguales, lo que es la riqueza comunal, todo un montón de reflexiones, de prácticas que en estos momentos son una herramienta más el hecho mismo de la coordinación a disposición de quienes quieran utilizarlo. Manolo, ¿y cuál es tu concepto acerca de la seguridad o la inseguridad y cuál es la relación con los recursos, con el poder adquisitivo, con la exclusión social? La relación de la seguridad con te entiendo, social, o la te entiendo, del delito te entiendo. Con la exclusión social. Mira, yo soy ¿Qué hay aquí? sí, yo soy una de las personas que defiende los derechos sociales.
Los recursos hay que redistribuirlos para todas. Después hablamos de lo que sea. Por lo tanto, estoy por los derechos. Eso lo tiene que hacer el Estado. Eso lo tiene que hacer la población exigiéndole al Estado o a cualquier estructura social que nos dotemos. Evidentemente. Pero hay que controlar a esas estructuras, sean municipales, sean estatales, sean provinciales. No vale con dejar al partido de turno que se apropie de la... Claro, pues son pequeños detalles importantes. Porque el debate no solo es mercado-Estado. El debate es cómo la gente nos apropiamos. O sea, transitoriamente puede que con un Estado o algo similar, pero hay que llegar a modelos de gestión de la vida en otro modelo, en un modelo de mayor cercanía y de otra forma, más simplicidad en la vida. La vida no puede ser tan compleja. O sea, no podemos creernos que podemos sostener estas máquinas, estas tecnologías, o sea, en términos de 20, 30, 40 años. No hay. O sea, por eso... Es muy bonito que la entrevista se haga desde este texto. O sea, porque es la espiral de la energía. Sí, que está colgada en internet el texto, en un blog que se llama La explosión del desorden. Ahí está entero, es muy costoso leerlo en internet, pero bueno, por lo menos está ahí. No quería sacarte del eje que estábamos hablando, que es la relación de la seguridad, de la generación del delito. Totalmente, totalmente. Si hay redistribución de recursos, si disponemos de recursos, podemos hablar con la gente entre iguales. Oye tú, no me golpees, que tienes lo mismo que yo. Oye tú, vamos a abordar, hay que abordar en paralelo. Estamos hablando de sociedades violentas por la exclusión, por el maltrato, violentas de hombres para con mujeres, o sea, histórica y actualmente, de gente adulta para con criaturas. Es un modelo muy violento. O sea, que hay que recomponer una relación desde el amor, desde la fraternidad, el cariño y los afectos, ¿no? Claro, si además de no introducir valores cooperativos y emocionalmente que nos mejoran a todas, sino es que competimos, evidentemente la primera lección es hay que cooperar. Y tenemos que cooperar todas. Y tenemos que cooperar desde la justicia social. Nos tenemos que dotar de los mínimos, todas suficientes, para en la cooperación generar armonía y relación y bienestar colectivo. Claro, cuando eso no sucede, cuando hay un 1% que lo quiere mantener caliente todo, pues articula cosas hasta ilegales. A ver, ¿cómo se puede entender que el Estado Islámico tenga las armas y coches que tiene si no hay fábricas de armas ni de coches allí? Pues que somos tontas todas. Alguien se las vende. ¿Quién vende las sustancias que se transforman? Una cosa es la coca. Yo he estado en Bolivia. Pero una cosa es la hoja de coca y otra cosa es la elaboración de la coca química. ¿Y quiénes son y con qué complicidades? Nosotras sabemos de eso. Nuestras gentes han muerto muchas en nuestros barrios, en la heroína y en la coca. Y sabemos ya la pasta base. Aquí además el Paco es increíble, lo he visto. Pero claro, ¿y por qué hay tanta relación con grupos armados institucionales, policías y demás? ¿Por qué? Y con sectores financieros. ¿Por qué se blanquea ese dinero? Porque si los sectores financieros no permitieran blanquear ese dinero, ¿dónde lo iban a meter? Debajo de un colchón. ¿Me entiendes? Claro, es un tema grosso, porque por un lado hay una realidad de un modelo social que excluye, que pervierte a la gente en una situación de indigencia. Y por otro lado hay unas estructuras mafiosas, mafias reales, que ganan mucho con que las sustancias sean ilegales. ¿Qué pasa? ¿Que Uruguay están locos por legalizar la marihuana? No, pues mira, pagarán impuestos y la gente que fume marihuana sabrá que fuma y no la mierda que fumarán aquí yendo por un canal ilegal. ¿Me entiendes? Claro, por supuesto, por supuesto. Y igual que hemos legalizado el alcohol en su día, que es una sustancia que genera cantidad de enfermedades y genera daños con la salud, tendremos que explicar a la gente el buen uso de las cosas. Entonces, esa es la cuestión de fondo. Todo lo que es la violencia y todo lo que es toda esta lógica de la seguridad, ¿quién gana? Gana Prosegur. ¿Quién está detrás de Prosegur? Está la familia Oreja. Nosotros lo sabemos muy bien, porque son de allá.
Y claro, ¿y quién golpea a veces en determinadas casas? ¿Quién les dice que qué tal? O sea, hay cosas que ya no nos creemos, quienes llevamos tantos años en esto. O sea, las relaciones de, digamos, el discurso de la seguridad con las empresas de seguridad, con el miedo a la vecina, no abres un portal, ciérralo con llave. Claro, no te relacionas, no convives, no generas ningún tipo de afecto, no te interesa quién es la otra. Todas pueden ser peligrosas, ¿no? Y ahí gana el Estado en un sentido, además, el Estado financiero, el Estado represor, ¿no? Igual en ese contexto es que aparecen cotidianamente cientos de hechos que ligan a menores, con actos de seguridad, con delitos, menores armados, que protagonizan homicidios, y entonces después se discute del otro lado la inimputabilidad, cada vez más represión. Y eso como... Yo creo que lo primero, o sea, el argumento es, si a una persona le matan un ser querido, va a reaccionar y no le va a importar qué caldo de cultivo o cuántas cosas no hizo el Estado durante un siglo para generar que una persona tome ese determinado momento. Cuando en el medio están las realidades. Está claro. A ver, yo he ido a las villas Fioritos, volvemos a la misma villa. Una niña violada por su padre. Demasiado visto en este país, como demasiado visto en nuestros barrios. Cuidado, cuidado. O sea, allí no están resueltas las cosas. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué hay en ese tipo de relaciones? Un niño golpeado, desde casi la primera semana, no, pero sí el primer año. O sea, ¿qué hay en todas estas conductas? Claro, una situación de infravida. Es que Fioritos había que finiquitar ese espacio y las villas miserias, y había que dotar a la gente de un derecho a una vivienda real y no un espacio de infravida. Entonces, claro, si hay una acumulación de agresión, de agresividad, viene quien puede pagar cuando no tienes nada y dices, mátame a aquel, porque además eres menor, no va a haber... Claro, si sabemos lo que pasa, ¿por qué hay ejércitos de criaturas jóvenes, niñas y niños, sobre todo niños, en África? ¿Por qué? Porque viene alguien, los arma, les genera toda, bueno, una serie de objetivos, de misiones, les da de comer. En nuestras sociedades y aquí en el cotidiano, pues se utilizan también a los menores para las redes y ellas mismas al final están desangeladas en la calle. Entonces, ¿qué queremos que hagan? O sea, no les damos derechos, no damos posibilidades, hay problemas estructurales y lo único que se nos ocurre es reprimir. Es más palo. Nosotros ahora estamos viviendo una ley penal que permite la cadena perpetua. Bueno, pero ¿esto qué es? O sea, cuando en cambio tenemos menos delitos que cantidad de países que tienen otro tipo de legislación. Se supone que las leyes tienen que estar para recuperar a las personas. Claro, si la dinámica es tú la haces, tú la pagas, y no es tú la haces, eres persona, puedes volver a serlo, nos estamos equivocando. Entonces son dos líneas muy diferentes, ¿no?, de abordar la situación. Y en el medio está la educación, la inclusión. Por supuesto. ¿Por qué se le hace tan difícil a los estados intervenir en estas situaciones? O a la misma gente organizarse, como decís vos lo mirás más desde el lado del rol activo que debemos tener los ciudadanos como tales, pero también uno cree que el Estado tiene que debe hacer muchas cosas porque lo que no reparten los ciudadanos lo debe hacer el Estado. Quiero poner dos ejemplos. Uno de ellos es el derecho a la educación. Una cosa es tener derecho y otra es obligar a todas las criaturas a que tengan el mismo modelo educativo. Da igual si viven en una villa, claro, que es un temazo. Claro, el mercado presiona y establece un itinerario escolar. O sea, y determina qué hay que enseñar. Da igual que venga de una cultura gitana, que soy más nómada, da igual que venga de un medio rural, que tengo más vínculo con la producción agraria, da igual que tenga una habilidad, digamos, artística. No hay, aquí es sopa para todas. Entonces, todas las criaturas tienen que pasar por la sopa. Sumar, multiplicar, dividir, construir bien frases. ¿Y para qué? ¿Para qué es la educación esa? Porque educación para la vida es otra cosa, que sería el otro tema. Esa educación es para el mercado, para empleos. Y el mercado determina qué tipo de contenidos quiero que se sepa
cada una de las carreras. Yo vengo de un estado, el español, que firmó Bolonia. Bolonia es una ciudad italiana, pero más allá de eso, ahí pactaron el qué. Las grandes empresas europeas dicen a los ministerios de educación que hay que dotar de unos contenidos y unos objetivos que a ellas les interesan. Muy rápido y muy sencillo. Yo quiero que la gente sepa mucho de una materia, pero no de la vida. Me lo simplifican, ¿sabes? Y de esto mucho y en profundidad, bioquímica, pero no de humanidades, no de geografía, no de historia, no de relaciones con la otra, no de valores. Eso no tiene sentido. Claro, esa es la educación que está ganando. Reitero el mismo ejemplo. Cuando las grandes empresas y capitales son las que influyen en los estados, porque los pueblos no presionamos, gana un modelo educativo que no es cooperativo, es competitivo, es de notas, es de excelencia, es de másters, es de dinero. Claro, si la educación la entendemos como habilidades para la vida, conocimientos, es ilimitado. Podríamos construir y sobre todo poner en valor la educación más básica, que es la relación con tu tierra, con la tierra, con los alimentos, con el hábitat, con lo que es vital para la vida. Pero no, eso no tiene valor. Eso tiene un aprendizaje específico, pero no es central, ¿no? Entonces, claro, son modelos educativos que van en direcciones opuestas. Lo uno es el mercado, la empleabilidad, la riqueza, todas contra todas, las mejoras. Lo otro es cooperación y el conocimiento de la vida y la importancia de las relaciones humanas y las personas. ¿Y cómo ves el futuro? A ver, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cuál será el mojón que nos va a permitir, o algún punto de inflexión que se te ocurra que pueda aparecer? ¿Estamos mejor que en el 82? ¿Peor o igual? Bueno, esos sueños que ustedes los invitó a meterse en esta... Estamos mejor en un aspecto, en que hay más sectores que cuestionan la inviabilidad, el caos, que ya aceptan que está en el caos. Pero falta poder. Cuando digo poder es fuerza social para frenar la gran fuerza que tiene el mercado. Esta minoría, a través de estructuras de los estados, tienen una enorme capacidad de imponer los intereses suyos. Ese es el problema gordo. Seguramente acá pues habrá una estructura social, como en toda realidad, de una minoría que tenga muchísimo y seguro que tienen una capacidad bestial de determinar muchas cosas. Entonces, el futuro está en que nos lo creamos, que sepamos que juntas la gente podemos hacer cosas y que solas no hay solución. El caos ya está, no hay sueño. No hay sueño en términos de crecimiento económico, de poder disponer tú de tu coche. No hay coches, no hay materias para todas. Es inviable. Más vale que lo empecemos a digerir y empecemos a cooperar. Entonces la solución es estar ahí, en volver a resituarnos en el medio. El medio rural es básico, el medio rural hay que ponerlo en valor, el campo. Hay que poner un campo productivo en diversidad, en producción en circuito corto, no para la venta, sino es para la satisfacción de necesidades. Hay que generar realmente vida alrededor de esos mínimos que son los que nos pueden dar futuro. Porque si no, del cemento no vamos a comer. O sea, ¿quién va a alimentar esas farolas en el 2050? ¿Qué energía va a sostener ciudades como Rosario? ¿Dónde está esa energía? Agua, simplemente agua. ¿Dónde? Es un caos mantener este imaginario. O sea, que no, esto sí que no es utopía, esto es una enorme mentira. Por eso, cuanto más conscientes seamos, y además en una lógica no vanguardista de gente que somos especiales y muy listas y que lo sabemos todo, no. Desde una lógica humana, vivimos 80, 90 años algunas, pero nosotros pasamos. Entonces, hay que entender la vida como un tránsito de generar condiciones, como unas posibilidades con otras que articulas para que las que vienen detrás tengan mayores condiciones para llegar ahí.
¿Y cuáles son las luchas o el límite de esa lucha que vos planteás? ¿A dónde debe luchar un ciudadano por sus derechos? Bueno, yo creo que con para mucha... salir de este caos Sí, sí. que estás planteando. Yo creo que con... ¿Imaginás? Sí, claro. Yo creo que con mucha inteligencia, midiendo el que hay que durar toda la vida. Cuando digo esto quiero decir de agrupar, relacionarnos en diversidad. No pasa nada con que pensemos con matices distintos, pero establezcamos objetivos comunes. Y hay cantidad de objetivos comunes. Si la fumigación genera cáncer y nos rompe la vida, unámonos ante eso que es común. Si tenemos una necesidad de vivienda y vivimos en una infravivienda, unámonos y volveremos a cortar la carretera o al principio hablaremos y como no nos escucharán tendremos que hacer no sé qué, con mucha inteligencia y mucha capacidad de accionar y de sabernos cuidar, ¿no? Manolo, y el tema de la tierra, por último, sí. ¿Cuál es tu concepción acerca de la tierra? Yo estuve aquí, recuerdo una vez, con una doña Juana, una mujer que le estaban quitando su tierra porque venían gringos con unos papelitos a comprarla y ella no tenía los papelitos de su tierra, ¿no? Estuve acampando con ella por arriba, ¿no? Por allá, cerca de Salta, y era muy sintomático, ¿no? Era muy sintomático. Claro, estuve el año pasado en Chile con los mapuches y me decían, Manolo, ¿cómo me dicen a mí que dónde están mis escrituras? Si es que esto es de mi pueblo, somos la nación mapuche. O sea, ese es el monte sagrado nuestro de toda la vida, que da unas hierbas distintas. Entonces, claro, cuando este quilombo se ha montado, cuando ha venido el capital en forma de capital armado y ha ido marcando y delimitando qué es suyo, porque tiene armas y capacidad de imponer qué es suyo. Hay que volver a entender que la tierra es un patrimonio de la humanidad, no puede ser de nadie en particular. Desde esa lógica podamos resituarnos, cada cual donde estemos, disponiendo de la tierra como un bien colectivo. O sea, parecemos estar bastante lejos de que bueno, eso sea en la realidad, ¿no? Es cierto, pero es que estamos en el caos, no nos olvidemos. O nos damos prisita, o mucha gente que ya lo está pasando mal, también se puede enfadar y nos va a violentar porque no ha comido y porque está angustiada. Y luego diremos, uy, que lo fusile. Sí, pero ¿a cuántos vais a fusilar? ¿A cuántos vamos a matar? ¿Cuántos vamos a generar el conflicto entre la gente por abajo? ¿O entendemos que por ahí no van las cosas? Cuanto más tarde, peor para todas. Claro. Por eso uno imagina, si alguien alguna vez decide una política de Estado que tenga que ver con la redistribución de las tierras, ahí sí imaginaríamos una tensión y de conflicto bastante severo. Claro, y en usufructo, no propiedad en usufructo. Dispones de ellas mientras las trabajas y las dispones. Grupal, colectiva, pero es de todas, no puede ser tuyas las tierras. Esto ya, el movimiento jornalero, los sin tierra, hay cantidad de sectores, vía campesina a nivel mundial, que ya hablan de la importancia de esta línea. Nos equivocamos cuando pedíamos la tierra para nosotras, porque eso nos generó competencia entre nosotras también. Tenemos que entender que la tierra como bien, nos, entre comillas, disfrutamos de ella, generamos alimentos mientras vivimos y disponemos de ella por el interés colectivo. Hace un par de semanas Argentina decidió sacar un monumento a Colón para poner uno de Juana Zurduy. No, me parece más interesante. Yo si quieres te enseño el libro de Colón invertido, con su dedito roto. Está aquí además. Sí, mira. Siempre pasa que la historia... Es muy rico. Yo el año pasado con los mapuches los tienen militarizados. El gobierno de Chile es aquello increíble. Tiene una ley antiterrorista, les aplican. ¿Y de los países de Sudamérica, cuál es el que ves más cerca de las cosas que vos soñás o planteás? Bueno, hay elementos, ¿no? Hay elementos, por ejemplo, Bolivia, hubo un momento que Venezuela, el primer gobierno de Chávez, llegó a plantearse temas de la renta básica, de redistribuir con el petróleo. Pero claro, es un tema perverso, porque tienes petróleo, pero claro, no, ¿me entiendes, no? Pero hay experiencias muy interesantes, ¿no? Y en Bolivia también llegaron a tratarlo, pero han parado, porque
estamos en la misma. La gente llega en estos gobiernos y se queda. Les apoyan, les votan y no les presiona. Y claro, y tú tienes que presionarles, te guste o no. Esto no se trata de una persona, esto se trata de una sociedad. Entonces, claro, si esa minoría, el partido de turno, lo presionan otros, o genera una casta de gente que gestiona interna, pues ya sabes lo que pasa. Y esa presión en proporciones puede ser en Totoras, en Rosario, Claro, en Santa Fe, claro, en el claro, país, en claro, todos los niveles. claro, Acá también tendremos cosas que plantear. Temas de la educación. Yo conozco las transhumantes, ¿no? Acá en Argentina, una experiencia piolísima. Pero yo les suelo decir, pero tenéis que activar más. O sea, no puede ser creeros que ya vale con esto. Es la vida. No somos para nada una organización. Hablar de Baladre como espacio de relación es hablar de la posibilidad de estar gentes desde la teología de liberación, marxismos, anarquismos, mundos libertarios, por supuesto perspectivas independentistas, feministas, transfeministas, antimilitaristas. Todas convivimos porque nuestra lógica de relación no es la de la mayoría-minoría, es la lógica del respeto, del apoyo mutuo desde el dejar hacer y posibilitar hacer las que queremos. Esto es importante, es una manera de construir la vida, de hacer política desde la libre disponibilidad y la libertad para el respeto con las otras. Sumamos en una lógica, por supuesto, con otras. Son los últimos 20 años una capacidad de enredos en el marco de las naciones y pueblos del actual Estado español, pero también en Portugal, en Argentina, Uruguay, Chile. Por eso ya no somos una coordinación estatal, somos una coordinación internacional que da muchas formas a actividades específicas, sectoriales, territoriales. Actuamos en el día a día cada cual donde estamos. Somos Baladre cuando nos juntamos, cuando nos llamamos, cuando parte de nosotras nos reclamamos y actuamos. Esta es la cultura y esta es la esencia y el ser de una coordinación como la de Baladre.